La implantación de las monedas digitales de banca central es solo cuestión de tiempo. He venido hablando en diferentes vídeos sobre esta cuestión, que es de mucho interés, porque la principal consecuencia que va a derivar de todo ello será la finalización del dinero físico, la finalización de la posibilidad de que podamos hacer, pues pagos e ingresos con dinero metálico. Nos dicen que no nos preocupemos, que habrá convivencia entre las monedas digitales de banca central y el dinero físico. Pero esto, como viene siendo habitual cada vez que hablan los gerifaltes del Banco Central Europeo y sus acólitos, es falso, es mentira. El objetivo es terminar con el dinero físico. Están haciendo ya lo posible y hasta lo imposible, aunque todavía no han implementado los últimos mecanismos para acabar con él, para que vayamos asumiendo que la utilización del dinero físico tiene los días contados. Es decir, que nuestro dinero físico, podría tener fecha de caducidad, igual que los yogures. De esto voy a hablaros, queridos amigos de la Ventana Esmeralda. Gracias por estar aquí una vez más y compartir una parte de vuestro preciado tiempo. También quiero aprovechar la circunstancia para daros las gracias por el increíble acogimiento que ha tenido el vídeo publicado hace muy poquitos días sobre los 50 famosos euros, como posible límite máximo de pago en efectivo que tienen previsto, porque están ya hablando de ello, aunque lo estén haciendo a nivel interno, el Banco Central Europeo. Veremos a ver cuándo se van a atrever a poner en marcha este mecanismo. Bueno, atrever, no se tienen que atrever nada. Estos hacen y deshacen lo que les sale de los chismes, ya lo sabéis vosotros desde siempre. Se trata de demonizar el dinero físico, se trata de ponerle todo tipo de trabas, se trata de desprestigiar a aquellos que hacemos uso de él, pero no están pudiendo. En Dinamarca las cosas les ha ido muy mal con estas políticas. En España todavía el 60% de los ciudadanos preferimos hacer uso del dinero metálico, del dinero físico. Y pues esta es la realidad. Evidentemente terminarán por imponer lo que ellos quieran, pero les va a costar. Y lo que no sabemos es la fecha. Pero lo que sí sabemos es que esto es un proceso, por desgracia, parece que irreversible. Están locos por terminar con el efectivo. Pero locos. Locos. Y Fijaros lo que os acabo de decir. En su día os conté que en el Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo, el señor Panetta, ¿verdad?, gobernador del Banco Central en Italia y miembro de este comité ejecutivo, pues había dicho lo de los 50 euros, ¿vale? Pero es que allí, en esa reunión, tuvieron lugar otras cosas. Y dentro de la arquitectura que están fabricando para implementar toda esta historia, acabar con el dinero efectivo o metálico e implementar las monedas digitales de banca central, han apostado también, han hablado también, y no solo han apostado y han hablado, sino que el Bundesbank, es decir, el Banco Central Alemán, ha articulado ya un mecanismo como posiblemente implementado en muy poco tiempo. Y es lo de ponerle fecha de caducidad a nuestro dinero. ¿Habéis oído bien? Fecha de caducidad a nuestro dinero. Es decir, como si se tratara de un yogur. Vais al supermercado, compráis este producto y veis que pone que a partir de determinada fecha podría estar en malas condiciones. Bueno, pues lo van a hacer lo mismo con el dinero. Lo que pasa es que no te van a decir que el dinero estaría en malas condiciones. Te dirán que el dinero ya no se podría utilizar por haber perdido su valor. No es ninguna broma de lo que os estoy hablando, como no es ninguna broma nada de lo que desde esta Ventana Esmeralda, este humilde servidor, os cuenta todos los días, siempre y cuando les es posible. Bien. ¿Qué es lo que se pretende hacer? Cargarse el dinero físico. ¿Con qué finalidad? Principalmente
que perdamos el control, cualquier control, sobre la capacidad de disponer de nuestros recursos y con ello perdamos también, pues prácticamente, nuestra libertad. Porque si resulta que no somos libres para disponer de aquello que es nuestro, decidme a mí a qué habrá quedado reducida la libertad del individuo. Se trata, en consecuencia, de desincentivar el ahorro. Se trata de animarnos a que consumamos y a que consumamos, porque con ello vamos a ser más felices. Claro, consumirá quien se lo pueda permitir, tenga recursos. Pero eso es lo que nos cuentan. Lo que subyace más allá es que esas políticas de desincentivación del ahorro y esa potenciación del consumo tienen por finalidad que de esa manera contribuyamos decisivamente a que se reactive el mercado. Porque la economía, por mucho que diga Sánchez de que va como un tiro en este país, es falso. Y es falso también de que vaya así en el resto de Europa y por extensión también al resto del mundo. Es mentira. Y por tanto, esta es una de las finalidades o de los objetivos esenciales que persiguen con la implementación de la fecha de caducidad a nuestro dinero. Os sorprenderíais seguramente si os cuento que esto no es una idea nueva. A esto no se le ha ocurrido a alguien como el señor Panetta o alguno de sus secuaces o voceros mediáticos de 3 al cuarto. Esto es una idea que se remonta a principios del siglo XX, donde hubo un economista llamado Jean Heysel, ¿vale?, nacido en 1889, considerado como el padre del llamado dinero libre, por algunos considerado también como un economista anarquista, al que incluso, o mejor dicho, del que incluso el propio Keynes, a mediados del siglo XX, llegó a decir que sus postulados serían tenidos en cuenta en el futuro mucho más que los del propio Karl Marx. Keynes acertó en su diagnóstico, porque las ideas de Jean Heysel están volviendo a tenerse en cuenta. Lo que pasa es que con algunos derroteros bien distintos a aquellos que provocaron el surgimiento de la teoría económica que le dio fama mundial con su obra cumbre en el año 1916 titulada El orden económico natural. ¿Qué es lo que decía Heysel? Decía que en épocas de crisis había que desincentivar la acumulación de recursos, es decir, había que desincentivar el ahorro y había que potenciar o animar a la gente para que consumiese, siendo esta uno de los mecanismos directos a través de los cuales la crisis podía ser salvada. De hecho, lo que se conoce como el milagro de Wolf, que tuvo lugar en una pequeña localidad austríaca, donde se pusieron en marcha la teoría de Heysel, aquello tuvo buenos resultados, creo que fue un poquito antes del surgimiento de la Segunda Guerra Mundial. No me acuerdo muy bien, me vais a disculpar. Bien, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que Heysel, en su teoría, decía que había que poner una fecha de caducidad al dinero para así incentivar que la gente no ahorrase sino que consumiese. Y eso se hacía poniendo una fecha o un plazo de vencimiento al dinero de uno, de manera que una vez traspasado esa fecha de vencimiento, ese dinero ya no se pudiera utilizar. Es decir, que se estaba fomentando, por no decir que forzando, que esos recursos fueran utilizados para la reactivación de la economía. Bien, estos son básicamente los postulados, contados de una manera muy sucinta. Para el que tenga interés, yo le animo a que busque, porque hay amplia información en las redes. Pero esto de la implementación de esa fecha de caducidad con ese fin, de esa fijación de un plazo de vencimiento para la utilización del propio dinero, que están ahora cogiendo o acogiendo los gerifaltes
del Banco Central Europeo en reuniones internas que están teniendo lugar recientemente o que han tenido lugar recientemente, cuidadito, porque cuando el río suena ya sabéis que agua lleva y ya sabéis lo que pasa cuando el río Pisuerga pasa por Valladolid, ¿verdad? Ya sabéis. Entonces, mucho cuidado con esto, queridos amigos, porque nuestro dinero cada vez corre más el riesgo de parecerse a un auténtico yogur. No está lejano el día, por desgracia, donde estos fijen un plazo de vencimiento a partir del cual, si no hacemos uso de nuestro dinero, o lo perdemos o nos va a dar igual porque ya no lo podremos utilizar. Decía Geisel que tendría que haber un fedatario público que se encargase de fijar esos plazos de vencimiento y de imponer esa fecha de caducidad. Aquí, además de forzar, como podría ser la fórmula, si implementasen, que lo van a hacer más pronto que tarde, y si no ya lo veréis, la fecha de caducidad a nuestro dinero, están utilizando otros mecanismos para desincentivar nuestro ahorro, como por ejemplo, inventarse la estrambótica y esperpéntica teoría de los intereses negativos, o imponiendo todo tipo de trabas para que ahorremos, poniéndose de acuerdo con los bancos para que no nos paguen nada y nos crujan a comisiones, aparte de impuestos el Estado y no digamos ya a través de la inflación. Todos estos son mecanismos que se están utilizando, pero es que son mecanismos indirectos, aunque con una incidencia muy directa. Pero es que lo de la fijación de un plazo de vencimiento al dinero o la fijación o implementación de una fecha de caducidad será una medida de implementación forzosa y obligatoria a la que nadie se podrá zafar. Sí, no trato de asustaros, trato de contaros algo que está encima de la mesa del Consejo, del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. Esos señores tan demócratas que deciden, teniendo en cuenta siempre el bien de todos y teniendo en cuenta que cualquier medida, que casi siempre son malas o muy malas, tienen que redundar, dicen ellos, para nuestro bien, que ya sabéis que es todo lo contrario. Así que, queridos amigos de la Ventana Esmeralda, concluyo diciéndoos que existen sentencias en nuestro país, supongo que también en el resto de Europa, donde se dictamina que el efectivo es imposible que pueda caducar, con argumentos jurídicos. Bueno, pero no os preocupéis, porque por mucho que se diga aquí en estas sentencias lo que acabo de exponeros, a los del Banco Central Europeo les entrará por un oído y les saldrá por el otro. Igual que han hecho siempre, y no dudéis que van a seguir haciendo. Gracias, queridos amigos de la Ventana Esmeralda, salud y libertad para todos.